La recomendación de la semana. ¿Amaneciste con hambre de lectura? No te preocupes, esta semana traigo para ti un clásico de la literatura mexicana del escritor Mariano Azuela, pero antes conozcamos un poco más sobre su vida. Mariano Azuela González nació en Lagos de Moreno, Jalisco, el 1 de enero de 1873. En su tierra natal, luego de los estudios elementales, ingresó al Liceo Miguel Leandro Guerra. Se trasladó a Guadalajara con el fin de cursar la carrera de sacerdote, pero se decidió finalmente por la medicina. Obtuvo el título de médico en 1899. A fines de ese año, se hallaba de regreso en Lagos, donde además de ejercer su profesión, participó en el Cabildo Municipal. En su tierra se relacionó con otros escritores, como Antonio Moreno y Oviedo, Francisco González León y José Becerra. Ya en 1896 había publicado varios relatos en el periódico Gil Blas Cómico, de la capital del país, entre ellos un fragmento de su novela María Luisa, que editaría hasta 1907. A esa novela le siguieron Los Fracasados de 1908 y Mala Hierba de 1909. Además de esas tres obras, al momento de iniciarse la Revolución, tenía publicados numerosos relatos. En 1911, luego de renunciar a la jefatura política de Lagos de Moreno, ante la presión de los caciques locales, publicó Andrés Pérez, Maderista, con la que inaugura la novela de la Revolución Mexicana. A fines de 1914, se incorporó como médico a la tropa de Julián Medina, quien lo nombró director de Instrucción Pública de Jalisco. A la derrota del villismo, se refugió en El Paso, Texas, donde en los últimos meses de 1915 dio a conocer Los de Abajo. Desde 1916, residió con su familia en la capital del país. Aquí continuó con el ejercicio de la medicina y con la escritura literaria. Sobre los acontecimientos políticos y sociales de la década de 1910 a 1920, le debemos, además, las novelas Los Caciques, escrita en 1914, pero publicada en 1917. Las tribulaciones de una familia decente, Domitilio quiere ser diputado y Las Moscas, estas tres editadas en 1918. Solo a mediados de la década de 1920 se le empezó a reconocer como un autor relevante. En 1942 recibió el Premio de Literatura y en 1949 el Premio Nacional de Artes y Ciencias. Participó como miembro fundador del Colegio Nacional en 1943. Dictó en esta institución una serie de conferencias que reunió en el volumen 100 años de novela mexicana. Fue autor de 26 novelas, una biografía sobre el padre Agustín Rivera y 3 obras de teatro. Escribió también ensayos, crítica literaria y textos autobiográficos. Murió en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1952. Y obviamente el libro que te voy a recomendar esta semana será Los de Abajo. Este libro fue publicado por entregas en 1915 en el periódico El Paso del Norte y finalmente publicado como libro en 1916. Fue escrita en plena lucha armada de la Revolución Mexicana. Los de Abajo describe la formación y la transformación de un grupo de guerreros campesinos encabezados por el caudillo Demetrio Macías. La novela narra su vida cotidiana, así como su lucha contra el gobierno federal y su alianza con el general Nájera para tomar Zacatecas. A través de Luis Cervantes, un educado ciudadano que se unió al grupo de Macías, médico y periodista, Azuela revela el contraste entre los ideales políticos ilustrados y el pragmatismo ignorante de las guerrillas campesinas. Y bueno, esta obra es un ejemplo de ficción revolucionaria, que es un género que hace referencia a obras de realismo que aparecen como retratos críticos de la Revolución Mexicana, por su bien definida trama e intención moral. Los de Abajo se ha convertido en una de las novelas mexicanas más leídas. Esta obra forma parte del llamado realismo naturista, cuyo rasgo principal es la utilización del relato como instrumento para hacer una crítica sociopolítica de la realidad circundante, y donde siempre hay un mensaje ideológico implícito que se pretende transmitir. Mariano Azuela creó Los de Abajo tras su participación en la lucha revolucionaria. En 1910 se unió a una unidad maderista activa en su natal Lagos de Moreno. El asesinato de Francisco I. Madero y la toma del poder por parte de Victoriano Huerta agudizaron el conflicto interno entre Azuela y la revolución. Para 1914 se une al ejército del general Julián Medina de la facción de Francisco Villa.
Las fuerzas que apoyaban a Venustiano Carranza obligaron al ejército de Medina a un movimiento por varias localidades, y luego de un enfrentamiento con tropas carrancistas en Juchipila, inspirarían a Azuela para escribir la batalla final de la novela. La prosa es rica en detalles y la profundidad de los personajes y sus dilemas personales hacen que la historia sea conmovedora y reflexiva. Esta es una obra maestra literaria que ofrece una visión profunda de los aspectos humanos y sociales de la Revolución Mexicana, dejando una impresión duradera en los lectores, pero que sobre todo es un libro que saciará tu hambre de lectura. Los de abajo, de Mariano Azuela, de la editorial Fondo de Cultura Económica.